Ya está. Primero vamos a poner de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las células madre en general, tanto de las mesenquimales como de las neuronales, como de las hematopoyéticas. Y bueno, hay que empezar mencionando que desde hace muchos años se empezó como a tratar de trabajar con ellas y se empezó a trabajar de una manera indiscriminada y no reglamentada con las células madre. Por lo que en el 2015 se propuso una norma oficial que se llama NOM 260 SSA 1 2015, que es para evitar el uso indiscriminado de las células troncales. Pero, pues México entonces sigue en el limbo. No le han dicho que no y no le han dicho que sí. Entonces esa norma no existe. Eh, esta información, toda la información que vamos a ver hoy, todos los datos, son de la CONACYT. Entonces, pues, es como lo más confiable que podemos tener, aunque no confío al 100% en los datos de la CONACYT. Okay. Pero, bueno, hay una cuestión de fraudes en todo el mundo por las células madre. Hay que empezar con eso. En 2014, gente de la Universidad de Sydney hizo un análisis de las páginas web que anunciaban células madre. Se dieron cuenta de que encontraron 420 sitios más o menos que ofrecían terapia celular. En 2014, estamos hablando que en 2014 no había tanto alcance de esto. El país que tuvo más fue Estados Unidos, que tenía 187 clínicas o 187 páginas que vendían células madre. La India 35 y en tercer lugar México con 28. Está muy extraño que pase esto en todos los países. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no estaba aprobado por la FDA. Es un tratamiento que no había aprobado y aún así tenían 187. Era un tratamiento que no estaba aprobado por la COFEPRIS y tenían 28. ¿Sí? Teníamos 28. Pero pasa algo. En México la COFEPRIS dice que no está bien, pero no está mal. Entonces se mantiene como muy... Pues no, ni siquiera al margen, se mantiene muy desapegado. Esto hizo que empezara a haber muchos laboratorios que vendían células madre y que empezaron a tener células madre a la venta. Cuando a nosotros en la escuela nos dijeron, oye, las células madre sí existen, son esto, pero solo las tuyas te sirven. Y fue cuando se pusieron de moda la conservación de cordones umbilicales para tus propias células. Ok. Hay que decirlo también, el conservar el cordón de tu bebé que nace es carísimo. Porque te venden por año, porque lo tienen que estar conservando siempre. Entonces, ¿qué pasa si tu bebé, y qué bueno, tenga 70 años y nunca lo necesito? Pues fue un gasto que hiciste, fue preventivo, está bien, sí, pero realmente es demasiado caro. Y además, ¿qué pasa con todos los que nacimos antes de que se pudieran conservar los cordones? O sea, ¿ya nos morimos? Pues no. Entonces tuvieron que buscar una alternativa, por lo que empezaron a hacer terapias con las células madre. Las únicas que sí están aprobadas por la FDA, o sea, que se pueden hacer en todo el mundo, son las hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, primero les voy a decir cómo es que se dividen las células madre. Las células madre, estrictamente, el término está mal aplicado, porque el término empezó por un biólogo alemán que se llamaba Ernest Haeckel, y en 1868 fue la primera vez que el término stem cell apareció, pero era así, Stammzelle con Z, porque pues es alemán. Si lo hacemos anglosajón, nos lleva a stem cell. Stem cell, la traducción literal sería célula del tronco o célula troncal, ¿sí? Pero, pues, refresco de cola o Coca-Cola, ¿no? Entonces vende más decir célula madre que célula troncal. Pero el término es lo de menos. Aquí lo importante es que este biólogo
hizo el término porque él quería encontrar la célula madre. La célula madre real es, siguiendo la teoría darwiniana de la evolución, es la primer célula que hubo que dio origen a todos los organismos pluricelulares. Esta célula, bueno, pues no se ha podido comprobar si existió o no existió. La única célula madre que nosotros conocemos, pues sería un óvulo, porque es una célula que le puede dar origen a cualquier tejido. ¿Sí? Obviamente después de la fecundación y todo, pero le puede dar origen. Entonces, eso quiere decir que un embrión es una célula madre o tiene células madre, es totalmente células madre. ¿Por qué? Porque se hace el tubito neural, se desarrollan las 3 capas germinales, esos son células madre, ¿sí? Porque aún siendo la capa que sea, tú no sabes, tú como célula, no sabes si vas a hacer un pedazo de páncreas o un pedazo de hígado. Eso es una célula madre. Entonces, déjame. Pero se empiezan a doblar. Lo que va a empezar a pasar es que algunas se empiezan ya a polarizar. Ajá. Entonces, digo, cuando ya están las 3 capas de ectodermo, mesodermo y endodermo, ya hay una buena, ya hay una gran diferenciación. Para precisamente las que van a formar la colita y las que van a formar la cabeza, ahí empiezan ya a expresar proteínas diferentes, unas de acá y otras, y eso es lo que polariza para saber qué ver dónde. Entonces digo, muy formalmente, hasta la célula 28, pero son penitas empezando, todas serían troncales todavía allí. Tú puedes separar cada una y cada una va a dar, no, pero además cada una te va a dar a un organismo exactamente igual. Bueno, después de eso, ya no. Se dividen después de la fecundación. Como te decía, el óvulo es una. Después hay unas que se llaman células troncales embrionarias. Estas son precisamente las que tú dices y duran entre el día 5 y el día 14 después de la fecundación. Y después ya son células troncales adultas, ¿sí? Que es ya la división que tú mencionabas. Y se dividen en 3. Existen 3 tipos de células madre. Células madre mesenquimales, que estas dan lugar a tejido adiposo, cartílago, hueso y músculo. Células neurales, que dan a neuronas y a la glía. Y las células hematopoyéticas, que estas se hacen sangre. Ya sea sangre blanca, sangre roja, pero se hacen sangre. Este es el único que está aprobado por la FDA y que en todo el mundo se hacen tratamientos, las hematopoyéticas, y se hacen tratamientos sobre todo para leucemia o enfermedades hematopoyéticas, alguna porfiria, etc. Y empezaron a hacer con las hematopoyéticas, los autotransplantes, que es, les sacaban sangre y decían, ¿son tus células madre? Te las pongo. ¿Es un tratamiento? Sí, es un tratamiento y está aprobado. Pero esto nos deja muy en claro entonces que las células madre mesenquimales, que son las que ahora venden en todas partes, estas solo nos van a ayudar para crear grasa, que pues nadie quiere, cartílago, hueso y músculo, ¿sí? Entonces solo nos pueden ayudar en patologías que tengan que ver con esto, estrictamente. Y por eso ha sido como, en tu caso, una opción padre para... Por eso para mí es una opción, porque llega alguien y me dice, oye, tengo un desgaste en la rodilla, no me quiero operar. ¿Se puede remendar esto? Sí, sí se puede. Mira, vamos a ver. Y yo, por ejemplo, tengo estándares. Si hay menos del 25% de daño o de roce en la articulación, uso un protocolo sencillo con células madre. Si tiene entre el 25 y el 50, otro. Y si tiene más del 75, yo les digo a mis pacientes que no, que ya no van a funcionar, porque no tienen que regenerar. Porque después del 75% de daño en una articulación, la articulación empieza a hacer esto todo el tiempo y hace daño óseo. Entonces va a regenerar el hueso, pero no te va a regenerar el espacio. Hay más opciones, y hay más opciones, que igual luego platicamos de eso, pero estrictamente con las células madre, solo sirven para regenerar cartílago, hueso y músculo. Entonces, ¿por qué pasa lo que tú me enseñabas de patologías de páncreas y de hígado y de todo eso? Ok, sí sirven, pero hay una acotación enorme que vamos a hacer aquí. No son las mesenquimales las que se usan las células del cordón umbilical, ¿sí? Y de la placenta. Por eso existe, esto nos lleva a mil y mil temas, ¿no? Por eso existe la conservación de los cordones umbilicales, por eso existe la placentofagia, ¿sí? Hay muchas señoras que pues paren y se comen su placenta, ya sea fresca o ya sea procesada o ya sea en pastillitas o como sea. Se vale, si nos ponemos a buscar, hay más de 50 artículos indexados acerca de la placentofagia. Eso. Que vas a estar como te estás nutriendo. Regenerando hasta cierto punto. Es nutrión.
es nutrición celular llevada a otro nivel, a un nivel que yo respeto, pero no me parece que sea el más adecuado, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, sí, es una cuestión, digo, totalmente de cada quien, pero acá de este lado de la pantalla estamos cuestionando fuertemente el asco que puede dar tragarse la placenta, claro, sí, se vale. Eso sirve para algo. Sí, se vale. Porque también eso, la disponibilidad de los nutrientes que tiene, pues no quiere decir que sea la misma si te los tragas, ¿no? Pero toda la corriente que hay a favor de la placentofagia, entonces dicen que sí funciona. Y particularmente hay una doctora que es de la Universidad de Nueva Jersey que ha publicado ella 43 de los 47 artículos que yo he encontrado de eso, en donde dice que sí sirve y que incluso sirve mucho para señoras que están en el climaterio y menopausia. Ella dice que sí, ella ha hecho sus estudios y están publicados y están indexados. No me acuerdo del nombre, pero lo busco y lo veo. Pero bueno, volviendo a las células madre, bueno, en junio del año 2017 se volvió a hacer una búsqueda en Google acerca de México particularmente, y las primeras 100 páginas que aparecieron acerca de células madre, 11 dicen que ellos curan todo. Uno dice que puede curarte además de a ti y a tu perro. 6 dicen que tienen licencia de Cofepris, pero cuando se pusieron a ver las licencias todas son la misma. ¿Va? Y bueno, de esas 6, 3 tienen el mismo permiso, que no es de ninguno de ellos, ¿vale? Existen muchas anécdotas y aquí es donde yo entro en discusión acerca acerca del puntual uso de la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias antes no existía y decían, tienen que hacer estudios que tengan mínimo un universo poblacional de 100 personas, mínimo, para que sea una P significativa, para que signifique algo y lo podamos usar. Ahora no, ahora se empezó a tomar como anecdótico, así de, oye, tengo una prima que le pusieron células madre y le funcionó, póntelas tú. Y así se empezó a hacer. Pero no hay ni siquiera un control real. Creo que hay muy pocos médicos que tenemos un control radiológico, de laboratoriales, porque simplemente llegan las personas a una clínica X y dicen, oye, quiero células madre. Sí, y te las ponen. Por ejemplo, yo primero pregunto ¿para qué? ¿No? Porque si no son uno de los usos que ya vimos, pues tengo que decirle al paciente, oye, no te van a servir las células mesenquimales. A lo mejor para lo que decíamos de diabetes, etcétera, resistencia a la insulina, se puede... Sí, Oscar, ¿qué? Se puede usar el cordón umbilical. Entonces, ahorita platicamos de lo del cordón porque es muy, muy cortito. Pero bueno, una cosa es la anécdota y otra cosa es la evidencia, ¿no? Nosotros, después de casi 8 años de aplicar células madre, sí tenemos evidencias radiológicas, tenemos evidencias, bueno, ya te las enseñé, en pulmones, en rodillas, en hombros, en 1000 cosas, y además también está la parte clínica, que el paciente ha mejorado increíblemente. Aquí todos ustedes vieron el señor que llegó en silla de ruedas, una semana después se va caminando y hablando, ¿sí? Y dices, bueno, ¿por qué le ayudó a ese señor las células madres si él tiene Parkinson? Pues le ayudó porque disminuyó la sintomatología osteomuscular del señor, plus le pusimos otros tratamientos, plus le pusimos células de cordón umbilical que se supone que ayudan un poco, y ese sí es un tratamiento aprobado por la FDA, ayudan un poco a restaurar el funcionamiento neurológico. Entonces, por eso, el último día que se iba el señor, Mayra le preguntó cómo se siente y le alcanzó a decir como nuevo, y se fue caminando.
O sea, estuvo muy padre, sí, pero es un caso. No quiere decir que cada paciente con Parkinson venga sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que ver con quién nos acercamos. Es importante quién lo va a aplicar. Es importante también, y eso es la parte más importante para mí, la ética médica. O sea, no puedes decir, sí te voy a curar de todo. O sea, sí te voy a quitar todo lo que tú tengas con células madre. No, no va por ahí. Hay pacientes que simplemente no les funcionan los tratamientos. ¿Por qué? Porque son tratamientos experimentales. ¿Sí? Y bueno, estrictamente el CONACYT dice que por un tratamiento experimental ni siquiera se debería de cobrar, pero pues lamentablemente o afortunadamente, porque yo gano dinero de eso también, pues hay muchas empresas que ya las comercializan. El problema es que en México hubo particularmente una empresa en Guadalajara que las empezó a vender como si fuera Avon o como si fuera Fuller. O sea, tú ibas, o sea, tú ama de casa, ¿sí? Que no tienes ningún estudio de salud. Y, oigan, es que aquí me dijeron que puedo ganar dinero. Ah, sí, mire, usted vende esto y le vamos a dar una comisión de 1,000 pesos. Entonces, pues véndalas. Sí, y véndalas. Si cualquier suplemento, y véndalas con sus amigos y véndalas. Exacto, claro. Se hizo como una cuestión de suplemento. Eso le quitó muchísima seriedad al asunto de las células madre, a tal grado que muchos médicos dicen no sirven y son detractores en el asunto. Ok, creo que antes de decir sí o no hay que hacer una investigación más a fondo. ¿De dónde vienen? De dónde vienen y qué son y para qué son, que ya lo ya dijimos, nada más para qué sirven. Y esto que dices, ¿no? Y qué estirpe sirve para que claro, y estar bien conscientes de eso. Está indicado, ¿no? Hay veces que tenemos que decirle a un paciente, oye, a lo mejor a ti sí te van a servir las mesenquimales para esto, pero además te recomiendo que te hagas un tratamiento con hematopoyéticas, ¿sí? Que te saquen tu sangre, que te hagan... Hay 1,000 tratamientos para ayudar a las patologías y son bastante nuevos. Pero bueno, entonces, las que usamos por ejemplo en articulaciones son células mesenquimales. ¿Cómo es que yo decido cuántas poner? ¿No? Que eso es algo muy interesante, porque podría pensarse que es una cuestión de precio, es una cuestión de, bueno, poquitas cuestan baratitas y muchas cuestan más caras. Pues realmente yo lo hago por el tipo de articulación, por el tamaño de la articulación y por el uso de esa articulación. Por ejemplo, una rodilla todo el tiempo se está usando, y por el daño también, y por la salud del paciente. Si el paciente viene y tiene solo esta rodilla, o sea, tiene, no sé, 35 años, si tiene solo una rodilla lastimada, pues a lo mejor con pocas células le funciona, porque las aplicamos de manera local, nos vamos a la cápsula articular y se quedan de manera local a trabajar. Pero hay algunas que migran, y hay quien dice que migran, ¿no? Y que se van en la sangre, y van y buscan qué más arreglar. Ok, pero de manera local ayudan más. ¿Qué pasa si yo le pongo, vamos a pensar una dosis muy bajita, 10 millones en una rodilla, cuando tiene también la otra lastimada y un hombro? Pues no van a servir de nada, porque las células están viendo los marcadores celulares. Las células madre, yo siempre las planteo como que son súper poderosas, pero son súper tontas. O sea, no porque yo las inyecte aquí se van a quedar aquí. Si algo más brilla, se van a ir. Entonces también es importante... diferentes lesiones exacto, van a ir a todas partes. Y no van a poder reparar todo. Nada. Todo, pues, al final no van a reparar nada, porque te van a dar un 10% de mejoría aquí, un 20% aquí, un 5% aquí. Entonces, pues no sirve de nada. Hay que hacer un plan de trabajo bien diseñado. Ahora, es como el miedo, ¿no? De, oye, pero es que me dijeron que si me ponen células madre me va a dar cáncer. Ok, pues ya vimos en lo que se pueden convertir las células. ¿Qué pasa si ponemos muchas células que no se necesitan? Bueno, en este caso, por las características de las células se morirían. Pero yo siempre en la historia clínica del paciente soy muy incisivo en la parte de que no haya ningún proceso de cáncer, y pedimos también laboratoriales donde, bueno, la sustancia P, que por ejemplo es algo que se activa cuando hay un proceso inflamatorio crónico. Oye, no puedo, no te pongo.
primero vamos a tratar esta inflamación. A lo mejor es porque comes mal, a lo mejor es porque, no sé, cualquier inflamación crónica. Ok, la bajamos. Si ya sabes que la inflamación crónica es, por ejemplo, un problema hepático, pues entonces no entres con células madre mesenquimales, entra con células del cordón umbilical, ¿sí? Que hasta se aplican diferente. Las células del cordón umbilical se deben de aplicar, es a lo que le decimos implante, ahí, ahorita les enseño unos, ahí tengo. Ese implante es liofilizado, entonces se hace agüita, pero es un polvito, y es literalmente células del cordón umbilical y células de la parte externa de la placenta, lo que es todavía de la mamá. Eso lo van procesando hasta que queda el polvito, lo liofilizan y lo podemos aplicar. ¿Dónde se aplica? Se aplica en la panza. Se aplica en tejido celular subcutáneo. Se aplica, no se debe de aplicar todos los días, no son papitas, o sea, pones una dosis y dependiendo del tamaño del paciente, dependiendo de todo, decides cuánto poner. Hay implantes de medio gramo, de 1 gramo, de 2 gramos. Por ejemplo, yo con mi tamaño me pones 1 gramo de células y se ríen, ¿no? O sea, pero en cambio, hemos visto pacientes, tenemos igual, vuelve a ser lo anecdótico. Tenemos una paciente que después de ponerle implantes empezó a perder peso y perdió 80 libras. O sea, mucho. Ni siquiera cambió su alimentación. O sea, obviamente le bajó a ciertas cosas, pero no podía hacer ejercicio porque todo le dolía. Ella vino de Estados Unidos, dijo, yo quiero esto. Oye, no sabemos si funciona. No, yo quiero, porque ya leí, quiero esto. Ok, se lo empezamos a poner, se empezó a poder mover, empezó a poder hacer más ejercicio. Haces más ejercicio, te dan ganas de comer mejor. Entonces empezó a siguió perdiendo peso. Hay una cuestión también importante con las células madre respecto a de dónde vienen, de dónde las sacan para venderlas. Ok, como son obtenidas de un órgano, y no solo en México, en el mundo, te metes en un rollo. Si tú tienes a un bebé y yo llego y me llevo la placenta, aunque la vayan a tirar en el hospital, no me la puedo llevar. Entonces se tiene que hacer un proceso de donación de órgano, ¿sí? O sea, tú tienes que donar tu órgano. Ahora, si tú llegas hoy al hospital y vas a tener tu bebé y te encuentras a los de las células madre y le dices, oye, yo te quiero donar la mía, no se puede. No es así. Para que tú puedas donar, debes de ser una mujer de entre 21 y 29 años que estés cursando tu primer embarazo y que lleves un control prenatal desde el inicio. ¿Sale? Entonces, ya no podía otra vez. Bueno, no vamos a hablar de años aquí. Pero, de nada. Entonces, este control tiene que ser checado. Obviamente se checa todo el expediente, que todo haya estado bien durante el embarazo, y luego, a la hora de parir, tiene que ser un parto abdominal, o sea, tiene que ser una cesárea. ¿Para qué? Para que no se dañe en absoluto el tejido, para que no pase la placenta por el canal vaginal. Entonces, una vez que se saca, se revisa, así es, se revisa de manera macroscópica. Ya la revisaron de manera macroscópica, está completa, no tiene nada, revisen al bebé, no tiene nada, ¿estamos todos bien? Sí, ok. Se le hacen, el tamiz y todas estas pruebas al bebé. ¿Siempre se hace? Sí. Ah. Para una placenta. Se revisa el bebé, se le hace el tamiz, etcétera, 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 etcétera. Y se revisa la placenta. ¿Está bien macroscópicamente? Sí. SAS. Vamos al laboratorio. Vamos a ver ahora microscópicamente los cotiledones, la parte del cordón, bla, 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 todo. ¿Todo está bien? Sí. SAS. Vamos a procesarla, y ya es un proceso que incluye deshidratación, que incluye el sembrar las células, el aislarlas, el lavarlas, por así decirlo, lavarlas de la carga, de tu carga como mamá y de la carga del bebé. Entonces, se siembran y se quedan sembradas. ¿Cuánto tiempo? Hasta ahora no hay procesos más rápidos que duren menos de 3 meses. Después de estos 3 meses, ahora se cosechan las células, se tienen que embotellar, y son las botellitas que están en el consultorio,
y tienen solo, después de que las embotellan, 72 horas para aplicarse. ¿Por qué? Porque si no se mueren. ¿Sí? Se mueren en el medio que están ahí, no van a poder vivir más de 3 días. Yo, por ejemplo, las aplico el día o un día después de que se cosechan. Por eso me traen 2-3 veces a la semana, porque tienen que venir en refrigeración, tenemos que cuidarlas siempre bien refrigeradas y después ya se aplican. El tiempo entonces que tenemos, 3 días. ¿Cuánto tiempo ahora se tarda para hacer efecto? Ok, después de que tú metes las células madre, que no es tan simple como ponerlas. Justo hoy platicaba acerca de eso. Una chava me dice, es que duelen mucho. Sí, sí duelen mucho, porque están frías. No, pero es que duelen. Ok, no debería de haber dolido. A lo mejor las pusieron mal. Sí arde, porque está frío. Y es algo irritante que te meten en la articulación, en este caso. Pero no debería de doler. Ahora, ¿qué hacemos o qué debemos hacer antes de ponerlas? Antes de ponerlas es también un proceso. Cuando conmigo viene un paciente y me dice, quiero células madre, ok, vamos a tratar, lo más básico de la nutrición para disminuir inflamación. Quítale todas las harinas, quítale todos los endulzantes artificiales, que aumente su ingesta de líquidos, bla, bla, bla. Frutas, verduras, sí, frutas, verduras y carnita. Después de una semana de hacer esto, tienen que venir, vemos los laboratoriales y ya, ok, sí se va a poder, ¡zas! Procedemos a hacer una quelación, siempre. Se hace una quelación muy ligera que nos sirve solo para limpiar un poquito. Para desasolvar las cañerías, ¿sí? Que serían los vasos sanguíneos, para que todo tu cuerpo, no las células madres, sino los nutrientes que tú estás comiendo, ¿sí? Estén yendo y llegando más a todas partes. Entonces tus celulitas madre, cuando las pongo en tu rodilla, tienen además comidita para no morirse, porque si yo nada más las pongo y ahí las dejo, se van a morir, y cuando el líquido se absorba te va a volver a doler la rodilla. El bienestar viene inmediato en cuanto ponemos el líquido en la articulación, que también es importante. No podemos poner grandes cantidades, hay ciertas cantidades para cada articulación de líquido, ¿sí? Y eso cualquier traumatólogo lo debe de saber. Pero pues te pongo algo líquido que hace volumen, pues ya no está rozando tu hueso con hueso, duele menos, pero el líquido se absorbe rápido. Entonces necesitamos dejarle algo ahí a las células para que estén viviendo, y además necesitamos dejarles comidita, porque se tardan más o menos 28 días en diferenciarse, en decidir, ok, yo era mesenquimal, ahora me voy a convertir en cartílago. Ok, 28 días. Y luego necesitan otros 28 días más o menos para madurar. Entonces, más o menos en unos 2-3 meses ya veremos un resultado real. Y para que se consoliden y creen el tejido, etcétera, yo siempre les digo a mis pacientes, en 6 meses tomamos una radiografía. Y son las que les he enseñado. Si vemos cambios en 6 meses, pero es una cuestión un tanto variable. Porque si es un paciente que hace CrossFit y le pongo las células y al día siguiente se va a hacer CrossFit, pues ya se las aplastó, ¿no? Si es un paciente que está totalmente desnutrido, ya las mató. Entonces sí es un proceso que debe de llevar cuidados para que funcione. Por eso es que muchos médicos dicen, pues no sirve. Pues no es una pastilla, no es un paracetamol que te quita el dolor de cabeza, aunque te lo tomes con coca. No pasa así. Entonces es una terapia que, por ser un biológico, necesita muchos cuidados porque está viva, ¿va? Y bueno, nada más por último, les platico la onda del implante. Lo del implante del cordón umbilical lo empezaron a investigar en la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad de Wake Forest, y empezaron a ver que en el líquido amniótico había muy poquitas células madre. O sea, del líquido amniótico en el que vive el bebé, más o menos 1% son células madre. Entonces era poquito, pero ¿de dónde venían? Venían del cordón. Y estas sí pueden dar origen a tejidos más especializados.
Estas son las que se usan para otras patologías. No es mi fuerte, pero lo he hecho y tengo casos de pacientes que sí les ha funcionado sobre todo para regular la función hepática o regular la función pancreática. ¿Sí? Sí ayudan, no curan, ayudan a regular. ¿Y cómo se usa? Bueno, ya les expliqué con el implante y bla 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 bla. Creo que ya, es que tengo como demasiados datos acá, pero creo que son más importantes, como no tan importantes. Y bueno, ahora en Estados Unidos se están empezando a hacer bancos de células madre de cordón umbilical, porque están haciendo los estudios para reemplazar y regenerar células dañadas en enfermedades como, bueno, o en condiciones como lesiones de médula espinal, en diabetes, en Alzheimer e incluso el daño cardíaco que se hace por un infarto. Eso ya se está haciendo en Estados Unidos. ¿Y ya hay datos? Los estudios, no, todavía los están haciendo. Pero también es una cuestión que se va a tardar muchísimo. O sea, yo siempre... ¿En qué tejido dijiste? En lesiones de médula espinal, diabetes y enfermedades de Alzheimer, como Alzheimer e infartos. Por ahí, tiene que estarse... la forma de introducirlas tiene que ser directamente, ¿no? Yo me imagino que algo así va a cambiar. Una célula no te puede atravesar la barrera hematoencefálica. Respecto a las barreras a la barrera hematoencefálica, hay una empresa que diseñó, vamos a decir, un carrito para células madre. Este carrito una célula madre es de mi tamaño, ¿sí? Mide casi 2 metros, pesa 100 kilos, y entonces esta empresa diseñó un Mini Cooper para esas células. Y entonces ponen a la célula ahí y con proteínas, porque dicen, oye, no cupiste. No, pues tienes que caber. No caben moléculas muy pequeñas. Tienes que caber en este carrito para que puedas pasar la barrera hematoencefálica. Ok, entonces con proteínas me van pegando por los lados hasta que pueden cerrar la puerta. Y ahí voy todo incómodo, ¿sí? Es como cuando viajo en clase de turista en un avión. O sea, no quepo, pero ahí voy, ¿no? Y aguanto. ¿Tengo más riesgo de morirme? Sí. Si el avión se cae, de seguro se me van a partir las rodillas. Pero para eso metemos a ese carrito en una autopista súper grandota y que todos manejan despacito. Entonces, para eso son las quelaciones, que lo combinas con estos carritos que se llaman exosomas, ¿sí? Y ahí se mete y ya puede pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, no se puede morir, va recubierta, no tengo bolsas de aire porque no me caben, ¿sí? O sea, definitivamente si me estrello, me voy a morir. Pero lo que hacen es quitarme los estorbos. O sea, como no me podían hacer a mí solo que pasara, me acomodaron de tal manera que ya quepo y quitaron todo lo que me puede dañar al lado, que es poner pues prácticamente mucha agua en el medio para que yo pueda pasar y puedo traspasar la barrera hematoencefálica. ¿Y están viendo cambios a nivel cerebral? Están habiendo cambios súper increíbles, estratosféricamente increíbles. Yo vi una con el chavo que me ayudaste. Estamos hablando de moléculas súper pequeñitas. ¿Sí? Nosotros sabíamos que hace muchos años se suponía que no atravesaban más que moléculas demasiado pequeñas en la barrera hematoencefálica. Y luego se ha estado viendo que la inflamación crónica y la falta de sueño genera que se abra la barrera, pero nomás en los sitios circunventriculares, que son todos estos que tienen que ver como de paso derechito al sistema límbico. Y empezamos a ver que había citocinas, ¿no? Pero siguen siendo moléculas súper chiquitas. Entonces, en teoría una célula no cabe. Una célula no pasa ni a madrazos, pues, no. Pero... Una célula sola no cabe, por eso la metemos en un exosoma. ¿Un exosoma? Que es un vehículo, y además resulta que cuando yo me bajo del carro, o sea, ya pasé la barrera hematoencefálica, me bajo del carro, que es el exosoma, y me lo como, porque tiene nutrientes para mí. Entonces, ya que pasé, ya vuelvo a tener mi tamaño normal y ya estoy fuertecito para regenerar algo. Entonces están súper interesantes. Súper interesantes. ¿Y cuánto sí. cuesta eso? Bueno. Bueno, no, es que
las células madre no son tan caras como se han hecho la idea. Creo que el imaginario mexicano y sobre todo el imaginario tapatío es de esto es para ricos. Y no, realmente... Bueno, también es parte de esto mismo, ¿no? Que no están reguladas. Sí, hay gente que las vende, ¿qué te digo? 10 millones en 20, 30 mil pesos, ¿sí? A mí, una de las primeras pacientes que tuve acá fue, bueno, que tuve para aplicación directo en la espalda, fue una señora que venía de Sinaloa, porque la inyección de 10 millones de células madre le costaban 35 mil pesos. Y cuando llega conmigo y me dice, oiga doctor, ¿cuánto me cobra por 10 millones? Ah, pues le cobro 5 mil pesos. ¿Qué? Dice, no, pues me sale más barato venir hasta acá a verlo a usted y que me las pongan allá. Y hay situaciones también, volvemos a lo mismo, hubo un boom de venta, por lo tanto hubo un boom de tranzas. Hubo médicos que el frasquito lo vaciaban, te lo aplico a ti, y mi siguiente paciente es Mayra. Entonces lo relleno con solución salina y a ella le pongo solo solución salina. No, bueno, pero eso es un crimen. Y luego, sí, es totalmente un crimen, pero empezó a pasar y empezó a pasar muchísimo. Empezó a pasar a tal grado que mi paciente, el niño, sí, fuimos a ponerle células, y tiene los bracitos aquí, y me dice la mamá, la abuelita, es que ya le han puesto, doctor, y no le sirven. No puede ser, señora, un músculo responde porque responde. No le sirven. Me cobraban 1,600 pesos por venir a ponerle. Pero ¿sabe qué, doctor? Me llama la atención que no eran como el que me trae usted, porque yo las llevo selladas, todavía después del sello vienen envueltas, pues tú has visto la bolsita, refrigeradas, llevamos la hielerita, y se abre, se le quita la etiqueta, y la etiqueta la pongo con los datos del paciente al que se la puse por cuestiones del lote. Y resulta que yo voy y le pongo una inyección de 10 millones, que es bajita, a un niño que tiene 2 años con daño muscular, y en 3 días me manda una foto a la mamá que esta mano ya está más abajo. Y en 3 semanas ya vamos en la cuarta, me manda una foto que tiene las 2 manitas aquí. Y dice, doctor, o sea, ¿por qué las células que usted le puso sí sirven? Pues porque sí son células, señora, porque yo no le estoy vendiendo basura, no le estoy vendiendo agua. Lamentablemente sí pasa, ¿no? Entonces hay que asegurarnos a quién le compramos. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿sabe qué? Yo le voy a poner células de este laboratorio. Hable al laboratorio y pregunte si me conocen. Pregunte si saben quién soy yo, ¿sí? Plus, pues tengo los reconocimientos de los laboratorios. Hay que estar no solo capacitados, no solo hay que saber infiltrar una articulación. Eso muchos médicos saben hacerlo. Hay que saber hacerlo con los protocolos de las células madre. Ahora los nuevos con los protocolos de los exosomas, que es otro rollo diferente también. Entonces, sí hay mucha diferencia, sí hay que saber cuándo y a quién y cuántas ponerle, y sí hay que saber de dónde vienen las células que nos vamos a poner. Y bueno, si sirven o si no sirven, aún veremos. Yo en lo personal he tenido buenos resultados con mis pacientes, pero aún no es un tratamiento que esté totalmente aprobado, ¿vale? Bueno, creo que es todo. ¿Tienen preguntas? ¿Cuándo me las pones? Okay. Ok, no. ¿Preguntas, Rodrigo? No, a ver si me ocurrirán más luego. Bueno, si alguien tiene preguntas me las escribe aquí.